allá de informar, educar, generar debate público, incluso entretener a la sociedad, el periodismo cuenta con una faceta determinante para garantizar la democracia. Es su función como el cuarto poder que seguiría el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de todo Estado, y cuya concepción se originó en la Europa del siglo XIX, sobre todo en Francia y Reino Unido. Ya por entonces, pensadores como el británico John Stuart Mill o el francés Alexis de Tocqueville abogaron por una prensa libre y entendieron el papel de los medios de comunicación como un contrapeso al poder y un mecanismo de vigilancia sobre el gobierno y otras instituciones. En este sentido, el periodismo de investigación ha tenido y sigue teniendo un rol crucial no solo para dotar de transparencia a gobiernos que no desean tenerla, sino para exponer y corregir injusticias y abusos de poder en todos los niveles de la sociedad. Pero, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el periodista de investigación? ¿Qué habilidades debe poseer? ¿Cuál es el papel de las fuentes confidenciales? ¿Cómo se logra mantener los estándares éticos en tal labor? ¿Qué casos célebres han influido en el transcurso de la historia? ¿O cómo ha abordado el periodismo de investigación el mundo del misterio y los fenómenos anómalos? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a David Cuevas, periodista y autor, entre otras obras, de Los sin rostro, Dossier de lo insólito y Toni Peret y sus hermanos en el ritmo. David, buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad. Hola Adriana, buenas noches de nuevo y encantado de volver aquí a intentar iluminar un poquito más las noches de todos vuestros oyentes. Muy bien, feliz de que estés aquí con nosotros. El periodismo de investigación tengo entendido que te interesa especialmente y bueno, yo he dado ahora unas pinceladas, he hecho un poco una definición de en qué consiste, pero me gustaría para empezar que nos dieras tu visión, ¿no? Un poco lo que supone y lo que implica el periodismo de investigación. Pues Adriana, lo has definido muy bien de entrada. El problema es que algunas de las cosas que has dicho, que deberían ser lo santo y seña, o el alfa y el omega del periodismo de investigación, se ha perdido con el paso de las décadas, ¿no? Lo explicabas muy bien, el periodismo debe ser algo que se utilice para tener vigilado al poder. Por desgracia, en los últimos años, y cada vez más, se ha convertido en todo lo contrario. Parece una herramienta al servicio del poder. Y no me refiero a los periodistas freelance o aquellos bloggers u otros compañeros que trabajen por su cuenta o en pequeños medios, que alguno hay, sino a los grandes medios de comunicación que, por desgracia, suelen servir a ciertos intereses publicitarios y pues en muchas ocasiones políticos que, de alguna manera enfocan sus informaciones o terminan, instruyendo a los periodistas que trabajan en el medio y que en raras ocasiones hacen trabajo de campo o averiguan las informaciones por sí mismos para que orienten dichas informaciones, crónicas, noticias o reportajes de la manera que el medio crea más conveniente, y esto evidentemente suele estar relacionado con los intereses que tengan en ciertos aspectos, como antes decíamos. Uh-huh. David, ¿entonces crees que de los años 70, 80, 90 hablaremos de algunos casos paradigmáticos que sucedieron en esas fechas de periodismo de investigación? ¿Desde esa época hasta ahora se ha perdido, se ha dejado de hacer periodismo de investigación? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, rotunda y tristemente sí. Hay varios factores. El primero de ellos es la falta de medios. Para poder hacer un periodismo de investigación de calidad, necesitas fondos para poder contrastar informaciones. Y normalmente las informaciones no se contrastan a la vuelta de la esquina. A veces sí, pero normalmente ya en casos complicados no. Requiere de viajes, requiere de cierta manutención por parte del periodista. Y hubo una ocasión en la que los medios de comunicación, como tú bien dices, desde los... vamos a centrar, esto del periodismo de investigación, me gustaría hacerlo en España, que es quizá lo que tenemos más cercano y hay tiempo apremia, desde lo que es el inicio de la democracia, desde el año, año 70 y... vamos a decir 78, por esto de la Constitución española, ¿verdad? Bueno, digamos que ellos a finales de los 70, a los años 80 y en los 90 había medios, y los medios de comunicación ponían a disposición del periodista de investigación ciertos medios económicos para poder llevar a cabo una investigación.
por un lado. Por otro, tiempo. Vivimos en la época de clickbait, en la época en la que cada vez queremos las noticias de forma más cómoda, más sencilla. Antes, hace no mucho, Adriana, 20 años, si queríamos información, 20, 25 años, había que comprar un periódico. O había que poner la televisión para ver las noticias o poner la radio, ¿no? Para escuchar cualquier tipo de boletín informativo o, bueno, eso en lo que respecta al periodismo generalista. Luego estarían los programas especializados como este. Ahora, cualquier persona con un dispositivo móvil, desde cualquier lugar, puede acceder deprisa y corriendo a cualquier información. Hay consignas nuevas. No solamente se busca un titular impactante para que la gente pinche, independientemente de que lo que pone el titular esté relacionado con realmente lo que pretende decir el titular, ¿no? Sino también con el hecho de que cada vez las informaciones son más cortas. La gente quiere consumir más informaciones en muy poco tiempo. Esto, de alguna forma, mata o hiere de muerte el periodismo de investigación, porque requiere no solamente de medios, de los que ya no se disponen prácticamente para economizar costes, sino de tiempo. Hay una película que creo que citaremos, ya lo comento porque es muy conocida, ganó el Oscar, Spotlight, en la que hay un equipo en el Boston Globe, que es el equipo Spotlight, que es una serie de periodistas que se dedican exclusivamente a hacer investigaciones. Cuando Spotlight investiga un tema, pueden estar durante meses o incluso años con una cuestión, para poder, ahondar en consecuencia, llamar a todas las puertas o a todos los teléfonos que haya que llamar, contrastar todas las informaciones, puesto que suelen ser temas más o menos delicados, con muchos afluentes y que, por tanto, derivan en un manejo de la información más exhaustivo, más riguroso, ¿no? Eso hoy en día es impensable. Los medios de comunicación necesitan generar cuantas más noticias mejor, y cuantas más impactantes, pues mucho más, digamos, se podría decir que beneficioso para el medio de comunicación de turno o los intereses a los que sirven, ¿no? Con lo cual, las grandes consignas del periodismo de investigación, estas y otras que iremos comentando, se han ido perdiendo, más allá de lo que te comentaba al comienzo. El periodismo de investigación está, entre otras cuestiones, cuando aborda temas sensibles relacionados con asuntos, por ejemplo, políticos, para vigilar al poder. Al poder no le interesa que se haga periodismo de investigación. El Tribunal Constitucional en España, hace unos cuantos años, prohibió el uso de la cámara oculta, amparándose en el derecho al honor de las personas grabadas y haciendo especial hincapié en el periodismo rosa o de corazón. Pero claro, cargándose la posibilidad de grabar con cámara oculta a un famoso contando una intimidad, se cargaron de un plumazo la posibilidad de hacer un trabajo de investigación con cámara oculta para desvelar cualquier tipo de trama de corrupción o mafiosa, por ejemplo, ¿no? Y estas otras cuestiones, porque es un tema largo y complejo y también un poquito denso, son las que han hecho que el periodismo de investigación, que se hacía hasta prácticamente 15, 20 años, haya ido denostándose hasta prácticamente su muerte, no voy a decir definitiva, no quiero decir eso porque aún se siguen haciendo cosas interesantes, pero el cierre de cabeceras clásicas como Interview hace unos cuantos añitos, Tiempo y otras tantas, pues obviamente no ayudan a que se perpetúe precisamente ese periodismo de calidad que deberíamos demandar los ciudadanos que consumimos ese periodismo y que ya no queremos hacerlo porque prácticamente lo queremos todo deprisa, corriendo y gratis. Buena reflexión, David. Entonces, ahora quizás se está vehiculizando más el periodismo de investigación mediante periodistas freelance que se lo costean ellos mismos, ¿o cómo funciona esto? Es que no queda otra. Si los grandes medios no están invirtiendo en hacer un buen periodismo de investigación, que insisto, conlleva medios, conlleva tiempo y conlleva una serie de cuestiones, pues es muy difícil que se haga, ¿no? A ver, hay muchos factores también aquí. Ya no se venden periódicos. Se venden muy poquitos periódicos. ¿Por qué? Porque mucha de la información está gratuitamente en la red. Si cualquier persona puede acceder a muchas informaciones de algunos grandes medios, no todos, porque algunos tienen, el sistema de suscripción, ¿no? Cada Premium. vez más, ¿no? Sí, efectivamente. Y es un sistema que no está funcionando especialmente mal. Podría funcionar mejor, pero bueno, digamos que hay dos formas de subvención. Por un lado, la publicidad, es decir, que gratuitamente tú puedes acceder a cualquier contenido, puesto que los contenidos publicitarios ya pagarían al medio, o bien mediante suscripción te ahorras publicidad y, inviertes un poquito en que se pueda hacer un periodismo de calidad un poquito más exhaustivo, ¿no? Pese a ello, las cosas no son perfectas. Algunos de esos medios de comunicación masivos que tienen cuentas premium
digamos, ya no apuestan tanto como deberían por ese periodismo de investigación. Yo he colaborado varias veces, en una decena de ocasiones, con Crónica, que es el suplemento dominical del Mundo, que sí que sigue realizando periodismo de investigación. Hay periodistas de investigación muy buenos hoy en día que siguen realizando esa labor en grandes medios, ¿no? Prefiero no especificar demasiado porque a lo mejor alguno se me enfada, ¿no? Pero porque esto al fin y al cabo es una charla un poco, digamos, introductoria hacia la realidad actual del periodismo de investigación, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que, la mejor forma de practicarlo es, por desgracia, yendo por libre. Como bien dices, haciendo esa labor de freelance que yo hago actualmente. Yo no estoy trabajando en ningún medio de comunicación concreto por ciertas circunstancias. Una de ellas, la libertad que nos da precisamente la posibilidad de poder ir por libre, de no tener que dar explicaciones a nadie y de hacer lo que buenamente podemos con los medios que tenemos, ¿no? Que no es poco. ¿Cuáles son los principales desafíos, David, de ser un periodista de investigación y encima freelance? Pues el principal desafío es que normalmente no llegas a fin de mes. Eso para empezar. El periodismo de investigación hoy en día no es rentable. No lo es para los grandes medios, porque ya no se venden periódicos, porque obviamente, y por otra serie de factores que ya hemos ido comentando. Y si no lo es para un gran medio, para El País, para ABC, para El Mundo, ¿no? Pues imagínate para un periodista que va por libre, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, cuando no dispones de medios o un gran medio de comunicación que te respalde, si no eres especialmente riguroso en lo que respecta a publicar ciertas informaciones sobre un tema complejo, pues no tienes, por ejemplo, a una gran empresa que te ampare a nivel judicial si te llega una demanda, por ejemplo. Eso también echa para atrás. Hoy en día pues se interponen muchas demandas por este tipo de cuestiones, ¿no? Más para meter miedo que otra cosa, porque los procesos judiciales son largos y principalmente son caros. Un medio de comunicación con un buen presupuesto puede hacer frente a esos procesos judiciales. Un precario periodista freelance difícilmente podrá hacerlo, ¿no? Eso unido a la prohibición de uso, por ejemplo, de cámara oculta, que era un medio muy valioso para conseguir ciertas informaciones, porque yo puedo averiguar que una persona ha hecho deliberadamente un acto de corrupción, pero si no tengo una grabación de esa persona reconociéndola, necesito otro tipo de pruebas, ¿no? Eso ya de por sí podía... hay polémica al respecto, pero al menos se podía admitir a trámite en un juicio para ver si finalmente era o no lo suficientemente importante, en el juicio del juez, valga la redundancia, para que se tuvieran en cuenta esas pruebas, ¿no? Eso muy conocido, por ejemplo, el caso del padre Coraje, ¿no? Este padre de un hijo asesinado en los años 90, que estuvo investigando por su cuenta quién había matado a su hijo, puesto que la policía no consiguió dar con la tecla y consiguió algunas declaraciones muy interesantes por mediación de grabaciones en cinta de cassette, y estas pues no fueron admitidas a trámite porque se habían obtenido de forma, digamos, ilícita, por ejemplo, ¿no? Esto era cuando todavía se podía hacer cierto periodismo de investigación con cámara oculta, ahora ya ni eso. Entonces es francamente complicado, y los desafíos pues son estos que te comento, y el hecho de también ser señalado, convertirte en una persona conflictiva porque has hecho público, por ejemplo, una información que no interesa a aquellos que pagan a los grandes medios de comunicación de los que viven la mayoría de los periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, David, tengo yo una lista aquí, para que veamos hasta qué punto puede ser desafiante esta labor, que estarás de acuerdo que puede llegar a ser heroica. Tengo una lista de periodistas de investigación que finalmente fueron asesinados porque le buscaron las cosquillas a quien no debían hacerlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, tengo aquí, mira, fíjate si la lista es larga, ¿eh? Daphne Caruana Galizia, una periodista maltesa conocida por su investigación sobre la corrupción en Malta. Fue asesinada en un atentado con bomba en 2017. Fue clave en la investigación sobre los papeles de Panamá en Malta que salpicaban al gobierno de Joseph Muscat. Como digo, fue asesinada con una bomba pegada a su coche. Otra periodista rusa conocida por su cobertura mediática crítica del gobierno ruso y los abusos de derechos humanos en Chechenia. Se llamaba Ana
Politovskaya, perdón por la pronunciación. No, es correcta. Y fue asesinada a tiros en 2006 en Moscú. En México teníamos al periodista Javier Valdez Cárdenas, que cubrió el crimen organizado en México y fue asesinado no hace tanto, en 2017, en Culiacán, en Sinaloa. De hecho, en México es brutal. Hay cantidades de periodistas que son asesinados de forma absolutamente impune. Hay un libro que yo recomiendo, se llama Narcoperiodismo, en el que te habla precisamente de esta realidad en México, ¿no? De periodistas que han investigado el tema y que han fallecido. Y así terminó pasando con el autor del propio libro, que se lo acabaron cargando precisamente cubriendo una de estas cuestiones relacionadas con tráfico de drogas, ¿no? Bueno, otro caso muy paradigmático me viene a la cabeza... Robert Saviano. Sí, Roberto Saviano, autor del libro Gomorra, en el que es un libro, no tengo muy claro si es una especie de reportaje o crónica personal. Es un libro muy interesante en tanto a lo que cuenta, pero un tanto confuso en cuanto a la narración. Pero vamos, que lo importante es que puso ahí descubierto a nivel social una realidad bastante tremenda, como es el tema de la camorra napolitana. Por ejemplo, de hecho, hay una película y una serie de mejor factura que la película, a mi humilde opinión, que cuenta bastante bien los entresijos de la camorra napolitana, ¿no? Y es un señor, por ejemplo, que en las primeras, para que nos hagamos una idea, ¿no?, de los desafíos a los que tú te referías antes, en lo que respecta al periodismo de investigación, él tenía el objetivo de intentar ser entrevistado en el mayor número de medios posible porque creía que cuanto más conocido fuera, más complicado iba a ser quitárselo de en medio por una cuestión, digamos, social, ¿no?, al propio periodista, ¿no? Sí, sí. Yo creo recordar que el tío ha declarado que está arrepentido de la labor que hizo porque, bueno, o sea, de alguna manera... ¿Has escuchado eso? Sí, claro, es que él más que una labor puramente periodística, era una labor más de crónica, digamos, social. Entonces, claro, al contar esta historia, al contar la historia de su país, su vida, tal y como conocemos lo que es la vida de cualquier oyente que nos escuche, levantarse, tomar café, irse a trabajar, quedar, por ejemplo, con unos amigos a tomar algo, ir a cenar, irse de vacaciones, eso desapareció porque está absolutamente amenazado. Y bueno, es un tipo muy activo en redes, por cierto, sacó un ensayo muy interesante llamado 000, también sobre el tema del tráfico de cocaína. De hecho, aparecía España por ahí. Citaba, quiero recordar, que Marbella. También hay una miniserie muy interesante, creo que la hizo Amazon Prime. Y bueno, una figura pues muy conocida y que es un muy buen ejemplo, Adri, de lo que vendría a ser precisamente un periodista de investigación más o menos conocido, mediático, que bueno, que explotó comercialmente hace unos añitos, ¿no? Porque Roberto Saviano se llegó a infiltrar. Sí, es que no recuerdo bien. Más que infiltrarse, y contó sus propias experiencias, digamos, en diferentes ámbitos que tocaban de una u otra forma diversas parcelas de la camorra napolitana. Pero se puede considerar hasta cierto punto una infiltración. O sea, yo creo que la apreciación es correcta. No sea infiltración al uso que podemos tener en mente, pues yo qué sé, del periodista Antonio Salas o muy conocido en este país debido a libros como Diario de un Esquín, El año en que trafiqué con mujeres, o El Palestino, y otros tantos, ¿no? Esa labor de periodismo de infiltración que también hizo, por ejemplo, un periodista inglés que se infiltró entre los hooligans, por ejemplo, también para contar ese mundo, y que también desarrollaron grandes periodistas. Podemos tirar de historia y hablar, por ejemplo, de un caso que no es especialmente conocido. Ella es conocida, pero no por su primera investigación. Es el caso de Nellie Bly. Nellie Bly, a finales del siglo XIX, empieza a trabajar para el diario de Pulitzer y hace un trabajo magnífico, un serial periodístico que se convirtió en un libro llamado 10 días en un manicomio. En la que ella, se infiltra, se hace pasar por, digamos, una persona con problemas mentales para conocer de primera mano cuáles eran las condiciones que se rumoreaban, no especialmente halagüeñas, del propio manicomio en sí, ¿no? Fue algo bastante impactante. Luego ella fue muy conocida por aquel serial periodístico de la Vuelta al Mundo en 72 días, si mal no recuerdo, pero es trágicamente olvidado, digamos, esta primera investigación que hizo, en la que, se le encargó hacer un reportaje al uso sobre el tema y ella dijo, la mejor forma de hacerlo es meterse dentro. Y recuerdo como ella se metió en un hostal y empezó a ensayar caras de loca delante del espejo y demás. ¿En serio? Sí, salió a la calle, empezó a liar la pardísima, a gritar para que ella llevara
ingresada, luego de llevarla primero tenían que llevarla a un juez, el juez dictaminó que estaba loca, ya se hizo pasar por loca para que finalmente pudiera acabar en el manicomio de turno, ¿no? Y luego hay muchos casos, por ejemplo, el caso de periodismo infiltrado, que a mí me resulta más curioso, es el del alemán Gunther Wallraff, por ejemplo, ¿no? Cuya obra, bueno, top, tú conoces bien, Adriana. Cabeza de turco. Cabeza de turco, efectivamente. Pero bueno, él ha hecho varios libros francamente interesantes, ¿no? Cuéntanos esta historia de Cabeza de turco. ¿De qué trata? Bueno, Cabeza de turco son varias historias que terminan derivando en una concreta, ¿no? Es un libro muy interesante. Lo que hace es denunciar las condiciones laborales de su país. Entonces, lo que hace en Cabeza de turco es infiltrarse en diferentes trabajos haciéndose pasar por una persona turca. Bueno, pues, en Alemania. Sí, se tizna la cara bueno, pues va buscando trabajo y cuenta de primera mano, está varios días en algunos trabajos, cómo se trataría a un inmigrante en ese tipo de trabajos, ¿no? Y fue un pelotazo, ¿no? El periodista indeseable, es como lo llamaban, así es como se titula uno de los libros, Anagrama, ha publicado varios de ellos, y este tipo se disfrazaba, se le ocurraba muchísimo para hacer todo tipo de investigaciones periodísticas, algunas de días, otras de semanas y otras de meses. Una de las más famosas es cuando se infiltró en el famoso diario alemán, muy sensacionalista, que se llama Zeit, creo que se llama, ¿no? No recuerdo ahora mismo el nombre del diario. Bueno, ahí se infiltra en este diario y bueno, pues al final termina escribiendo o haciendo una crónica, se sale del diario, de las malas prácticas periodísticas que había por parte de este diario. Bueno, acabaron a juicios, bueno, tuvieron una movida importante, sí. Y bueno, no sé, es un personaje genial y fantástico que yo animo a todos los oyentes a que le descubran. Es Gunther con Wallraff con 2 L's. No es fácil el apellido, pero es muy, muy curioso, ¿no? Otro tipo de periodismo encubierto también, aunque este era más un periodismo canalla, un periodismo gonzo, es el de Hunter Thompson, que este periodista es un poco más conocido, un periodista americano, que fue muy conocido por una obra, Miedo y Asco en Las Vegas, que también se convirtió en una famosa película protagonizada por Johnny Depp, que era uno de sus mejores amigos, por cierto. Y bueno, quizá no mucha gente sabe que Hunter Thompson se hace especialmente conocido en Estados Unidos por infiltrarse en Los Ángeles del Infierno. Ahí es nada. Él no aparece infiltrado, sino simplemente ahí sí se presenta como periodista que quiere hacer, digamos, una crónica sincera de lo que ellos hacen. Y termina acompañándoles y, bueno, acaban casi cargándoselo de una paliza. O sea, la historia es muy interesante y que apareció publicado en un famoso libro, ¿no? O sea que ahí tenemos algunos ejemplos de este periodismo pues comprometido, encubierto, y que obviamente en el que ya te juegas algo más que una paliza, ya directamente, y según los temas en los que te metas o las personas con las que andes, te puede jugar directamente la vida. Bueno, claro, mira, antes que mencionábamos a estos periodistas asesinados finalmente por llevar a cabo su labor de informar, ¿qué significa esto del periodismo gonzo para aquellos oyentes que no conozcan este término? Bueno, el periodismo gonzo es un apelativo que nace a raíz de las investigaciones del propio Hunter Thompson. De hecho, no sé si se lo atribuye él mismo o se lo atribuye un medio, no recuerdo ahora mismo. También tiene libros súper interesantes, los tenéis todos en Anagrama. Es que son todos muy buenos. Yo he leído creo que prácticamente todo lo que ha escrito Hunter Thompson, ¿no? Y bueno, pues ese periodismo en el que tú, de alguna forma, te metes a lo gonzo. No te quemas literalmente, pero es una forma, digamos, radical de hacer investigaciones. Ejemplo, Miedo y Asco en Las Vegas. Quiero escribir sobre drogas. ¿Qué hago? Puedo entrevistar a expertos en droga, puedo coger un escotado, puedo preguntar a una persona que se dedique al tema desde el punto de vista clínico, puedo entrevistar a personas que han estado enganchados a las drogas, o otras que lo siguen estando. No. Hunter Thompson directamente decidió que la mejor forma de hablar sobre drogas era meterse de todo. O sea, literalmente. Entonces, bueno, pues él en este libro, bueno, pues hace básicamente eso y cuenta todas sus experiencias un tanto lisérgicas con drogas, y luego lo hizo con otras muchas investigaciones posteriores, más allá de este libro de culto, ¿no? que citábamos. Y hay, bueno, historias bastante rocambolescas del propio Thompson explicando, bueno, pues todas sus problemas con el tema de drogas. Se acabó pegando un tiro y bueno... Sí que tuvo un trágico destino.
¿No fue este tipo el que puso, en donde se originó la leyenda del adrenocromo? ¿Te suena esa historia? No estoy seguro. En Miedo y Asco en Las Vegas hay un momento que dicen que están consumiendo adrenocromo, que se supone que es una hormona que se segrega en las glándulas suprarrenales. Y que bueno, que eso que tiene unos efectos psicodélicos muy intensos. No, recuerdo el libro, pero no con tanta nitidez como lo recuerdas Esto tú. sale en la película. ¿Sabes lo que pasa? Que la peli la tengo, pero no la he visto. ¿No has visto Miedo y Asco en Las Vegas? No la he visto. He leído el libro, pero aún no he visto creer. la película. No. Es que el libro me gustó mucho y dije, a saber qué hacen aquí. Ya sabemos las míticas leyendas de qué es mejor si la peli o el libro, ¿no? Pues está divertida. El caso es que con esto del adrenocromo es... con todo el movimiento QAnon asociado a Trump y todas estas teorías de la conspiración que sostienen que las élites de Hollywood y el Deep State americano llevan a cabo prácticas satanistas y pedófilas. ¿Te suena toda esta historia? Tuvo mucho bombo, sobre todo en la época de la pandemia. Pues dicen que una de las cosas que consumen es adrenocromo. Y tengo entendido que la leyenda del adrenocromo viene de este libro de Miedo y Asco en Las Vegas. Imagínate el impacto que puede llegar a tener, ¿no? Las historias como estas convertidas en relato. Sí, desde luego. O sea, todo lo que tiene que ver con el periodismo, el polémico periodismo de Thompson, pues están ahí, ¿no? Para bien o para mal. A ver, es un periodismo complicado de defender. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el periodista pasa a ser parte de la noticia, claro, ya pierde la objetividad. Claro. Con lo cual, los libros de Thompson son muy divertidos, pero nada objetivos, desde mi punto de vista. Quizá, bueno, el de Los Ángeles del Infierno todavía, bueno, esto es una opinión muy personal, ¿eh? Pero claro, los libros en los que ya se mete hasta la cocina en ciertos temas, convirtiéndose en el propio protagonista, es muy complicado, ¿no? O sea, sí. Walraff, bueno, él se metía y se infiltraba y era un trabajador que luego contaba su propia experiencia, pero no en ningún momento desvelaba quién era ni iba más allá, ¿no? Y eso que su implicación era hasta cierto punto máxima, ¿no? Pero es que, claro, soy Thompson, es que ya se pasaba a 3 pueblos ya, o sea, es que Thompson, insisto, muy divertido lo que hacía, pero periodísticamente hablando, bueno, hay alguna cosilla ahí que habría que mirar un poquito con lupa, ¿no? Bueno, quizás como un género casi aparte, ¿no? Quiero decir, obviamente quizá la objetividad no es lo que más reluzca en este tipo de periodismo. Bueno, pero que tiene otros valores, quiero decir, puede aportar otras perspectivas o... Claro, hay quien defienda a capa y espada el periodismo de opinión, algo que yo no acabo de compartir. Y bueno, esto es mezclar la opinión con algo un poquito más gonzo, ¿verdad? Yo decir, opino de lo que he vivido y lo cuento. Perfecto, pero esto, ¿hasta qué punto esto es periodismo como tal, no? Pero bueno, de todas formas, a ver, lo que hizo Hunter Thompson y otros tantos periodistas se consideró como nuevo periodismo en Estados Unidos y se convirtió en un género en sí mismo, ¿no? Hay discrepancias entre si el nuevo periodismo nació con esta gente o nació con la famosa novela Sangre Fría de Truman Capote, que era una suerte de novela, y True Crime sí que nació con la sangre fría, ¿no? Pero bueno, ese nuevo periodismo, que era yo creo que más nuevo que periodismo, que practicaron pues todos estos grandes personajes, ¿no? Hay otro término muy asociado al periodismo de investigación, que es el término garganta profunda. Sí, bueno, este término se acuña en la famosa investigación, yo creo que por muchos conocido, de Woodward y Bernstein con el caso Watergate, ¿no? Que es una historia periodística que acabó con un presidente dimitiendo en Estados Unidos, que es la primera vez en la historia que sucede algo así. Y qué personaje, ¿no? Richard Nixon, nada más y nada menos. Garganta profunda era ese informador que les pasaba, bueno, pues datos que le fueron guiando tanto a Woodward como a Bernstein. Trabajaban en conjunto para llegar a las conclusiones que llegaron y para que sucediera lo que tuvo que pasar, ¿no? Yo creo que todo buen periodista debe tener sus gargantas profundas. Y no me refiero a tan profundas como para quitarse un presidente de en medio, que también ha sucedido en otras ocasiones, ¿sí? En España ha habido ministros en la cárcel por investigaciones periodísticas, entre otras cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que es un término, o es un personaje, es una figura elemental y clave. O
O sea, de poco vale que tú estés investigando algo si no tienes digamos, la figura del filtrador, ¿no? De esa persona que te consigue, digamos, cosas a donde tú como periodista no puedes llegar. El confidente. Efectivamente. ¿Y cómo se garantiza o cómo se puede garantizar la protección de estos confidentes que también se están jugando el pelo, ¿no? Bueno, eso hay que protegerlos, vaya. Es relativamente sencillo en España, no tanto en Estados Unidos. Ajá, ¿por qué? Pues porque en España la Constitución nos ampara a los periodistas tenemos derecho a no revelar nuestras fuentes. Pero en Estados Unidos es más complicado. Ha habido casos de periodistas que han acabado en la cárcel por no revelar una fuente, ¿no? Aunque sea prisión preventiva, no se han tirado ahí muchos años, pero han estado varios días o incluso en alguna ocasión algún que otro mes, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya entramos en un tema ético o moral. Hay mucho de ético o de deontología periodística en lo que respecta al periodismo de investigación. ¿Dónde acaba la investigación y dónde empieza el acoso, ¿no? Se puede decir. O dónde acaba la investigación y dónde empieza el transgredir la libertad de la persona a la que estás investigando o incluso el derecho al honor de la misma. Es un tema delicado y complicado, ¿no? Bueno, el juicio del periodista es fundamental, obviamente, ¿no? Si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo viví directamente. Yo tuve acceso en un momento dado a todo el proceso de adiestramiento, ¿vale? Y captación de un agente operativo para ICNI. Para el Centro Nacional de Inteligencia, ¿vale? Bueno, para que nos entendamos, era hacer pública la chuleta del examen a espía. Nada menos. Esto tenía lugar en una finca muy conocida en el ámbito de la conspiración, la finca del Doctor, ubicada en Manzanares, en provincia de Ciudad Real, y ahí, entre otras cuestiones, pues se llevan a cabo estos procesos, ¿no? No sucedió, pero imagínate que se considera que esa información que yo he dado, bueno, pues vulnera hasta cierto punto, un secreto de Estado, ¿no? Entonces, si un juez a mí me cita para que yo desvele una fuente informativa que ha contado algo que no podía contar, yo como periodista decido si, en este caso, facilito o no facilito la fuente. A ver, puede haber algún periodista patriota que diga, pues si mi país considera mediante un proceso judicial que tengo que desvelar una fuente, lo haré. Puede haberlo, pero normalmente no es así. El periodista siempre tiene que proteger a sus fuentes. Porque si el periodista no protege a sus fuentes, las pierde. Y un periodista de investigación sin fuentes no es absolutamente nada. Imagínate a Woodward y Bernstein con esa fantástica investigación del Watergate sin una garganta profunda. No habrán llegado al final. Y esto ha pasado también en otras famosas investigaciones, ¿no? No solamente a nivel mundial, sino a nivel de España, ¿no? Entonces, las fuentes son primordiales. Hay que protegerlas por encima de todo. Y si el periodista sí tiene que comer unos días de cárcel, unos meses de cárcel por proteger una fuente, pues lo tiene que hacer. En mi humilde opinión. Yo lo haría sin pestañear. ¿Tú has hecho periodismo de investigación? Muy poquito. Cuéntanos, ¿cuáles han sido tus andanzas? Bueno, el periodismo de investigación que yo he realizado ha estado muy vinculado a un ámbito que habitualmente tocáis en Luces en la Oscuridad, que es el ámbito de las anomalías o del misterio. A ver, he dicho muy poquitos realmente porque para hacer ya lo adelantábamos antes, para hacer una buena investigación periodística necesitamos tiempo. Y para mí el tiempo es lo más importante. El tiempo no solamente es oro, es vida también. Con lo cual, si queremos dedicarnos a investigar un tema en concreto, tenemos que destinar no solamente otra serie de recursos, sino mucho tiempo para ello. Con lo cual, pues no puedes estar constantemente haciendo investigaciones una tras otra, porque si no, no harías otra cosa, básicamente. En mi humilde opinión, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho varias, por ejemplo, pues relacionada con una famosísima medium británica, Anne Germain, que los oyentes recordarán por aquel famoso programa de Telecinco de Más allá de la vida, en el que se ponía delante de unos famosos y les decía cosas y acertaba aparentemente. Bueno, ahí con el compañero Juanjo Sánchez Oro y Manuel Carballal estuvimos investigando, periodísticamente hablando, ese tema hasta llegar a una serie de conclusiones, ¿no? Y bueno, ahí están los datos. Si queréis consultarlos, los tenéis en el podcast de Dimensión Límite, los tenéis todos allí, ¿no? Luego también hicimos una investigación bastante currada, periodísticamente hablando, sobre el caso Vallecas,
También un caso, imagino que conocido por algunos de vuestros oyentes, fue el caso Poltergeist más importante de la historia de España. Incluso se hizo una película llamada Verónica, de Paco Plaza. Es esta historia de una niña que fallece aparentemente en extrañas circunstancias, un tiempo después de hacer una polémica ouija con unos compañeros de instituto, y al fallecer esta chica, de nombre Estefanía Gutiérrez Lázaro, en la casa en la que vivía se empiezan a producir toda serie de fenómenos extraños de la que son víctimas la propia familia de la chica, y que bueno, acaba explotando mediáticamente cuando la policía va a la casa y hace un famoso parte policial. También estuve investigando toda esa cuestión, hablando con todos los protagonistas, indagando en archivos, contrastando el famoso informe de autopsia con varios médicos forenses, incluyendo el médico forense que hizo la autopsia, etcétera, etcétera. Es una historia muy larga que también tenéis los oyentes en un programa muy largo, partido en dos emisiones de casi 12 horas en total de dimensión límite. Xavier C. también es una historia Cuéntanos esta bien, la de Xavier C. Bueno, David. pues junto a mi compañero Manuel Carballal, que también intervino junto al amigo Juanjo Sánchez Oro en la investigación de caso Vallecas, aquí básicamente, pues por resumir un poquito, hay un señor que se hacía llamar Xavier C., que a mediados de los años 80, año 85, en el dolmen de Valgorguina, corrígeme si me equivoco, que mi catalán es muy malo. Valgorguina, bueno, pues ahí tiene lugar un aparente encuentro con no extraterrestres, sino intraterrestres, que vendrían a ser los seres que no están sobre nuestras cabezas sobrevolándolas, aparentemente, sino bajo nosotros. Y bueno, pues él narra un encuentro que se termina trasladando a una abducción, y hay unas fotografías de los seres. Esto rompía completamente, digamos, el canon ufológico conocido en lo que respecta a este tipo de encuentros, porque hasta ese momento, que se supiera, no había fotografías de los seres que aparentemente abducían al testigo. Eran unas manos muy extrañas, con unas garras, una especie de cara o careta muy rara. Bueno, el caso es que esta historia, bueno, acaba siendo muy conocida mediante uno de los ufólogos pioneros de España, pues natales de Cataluña, como es Antonio Rivera. Es el caso de abducción más internacional que tenemos, porque aquí quizá no es muy conocido, pero fuera de España sí lo fue. Se publicó en revistas muy importantes como la Flying Science Review y otras tantas. Y bueno, fue un tema muy conocido, muy mediático, en el que hubo incluso una aparente hipnosis y demás. Bueno, pues nosotros conseguimos localizar al propio Xavier C., a quien no había tenido acceso a ningún otro investigador, porque el propio Rivera, que se adueñó un tanto del caso a nivel mediático, lo blindaba para que nadie pudiera hablar con él. Así nos lo contaron varios compañeros que intentaron acceder a él en la época, años 80 principalmente. Y bueno, pues conseguimos localizar a Xavier C., y cuando lo hicimos, él nos confirmó en varias ocasiones, puesto que fueron varias entrevistas, que su historia había sido una invención previo pago de una cantidad cercana a 10.000 euros que le había solicitado el propio Antonio Rivera. Claro, esto obviamente pues fue una cuestión muy incómoda, que no gustó a varios compañeros por implicar pues a este ufólogo que ya falleció hace ya creo que 23 años, Antonio Rivera, en 2001, y con el cual pues no pudimos contrastar la información, obviamente. Entonces, bueno, pues no solamente tenemos el testimonio de Xavier C., sino también el de su hermano, a quien también localizamos, a varios compañeros de Antonio Rivera que lo conocían y que conocían la historia de la época, y llegamos a la conclusión, auspiciada, insisto, de entrada por el propio Xavier C., de que aquello había sido un fraude, bueno, pues orquestado al parecer o impulsado por el propio Antonio Rivera. Entonces, bueno, una de las consecuencias... Causó revuelo. Claro, una de las consecuencias que tiene este tipo de periodismo es que en ocasiones las conclusiones pues son muy incómodas. Son incómodas para otros compañeros, son incómodas incluso para algunos de los oyentes o de los lectores que te pueden llegar a seguir en un momento dado. Pero bueno, el periodista yo creo que se debe a sus oyentes y lectores, pero se debe aún más a la verdad, ¿no? Y bueno, ya lo decía Manuel Vicent, ¿no? El riesgo que corres al buscar la verdad es que acabes por encontrarla. Entonces, que debería ser una de las señas de identidad del periodismo de investigación. El hecho de que la realidad que encuentres no sea pareja a la ideología de tu medio no ha de significar que esa información pues no pueda darse, ¿no? De ahí
por desgracia, el mejor periodismo de investigación quizá no se haga en un gran medio, sino que se haga por medio de compañeros freelance, ¿no? Que van por su cuenta y que son los que trabajan, entre otras cuestiones que no lo hemos citado, lo hemos pasado muy por encima, las corresponsalías de guerra, ¿no? Ahora tenemos un foco muy activo, otro ¿no? temazo. Otro tema muy, muy complicado de personas que ahí sí que hay un buen ejemplo de personas que van allí a jugarse la vida en el frente de batalla, ¿no? Entonces, bueno, pues en ocasiones tenemos consecuencias que no gustan, pero que son precisamente las mismas consecuencias que se obtienen cuando encontremos la verdad, pese al riesgo de encontrarla. Porque, David, yo te he escuchado en más de una ocasión decir que tú no te apuntaste a la carrera de periodismo para hacer amigos, ¿no? Sí, esto es una frase que yo le he copiado, con todo respeto, a un gran periodista español como es Melchor Miralles. Melchor Miralles se la jugó bien jugada cuando junto a Roberto Arqués investigaron los GAL, algo que luego siguieron haciendo otros periodistas que son históricos en España, como Manuel Cerdán o Antonio Rubio, ¿no? Estas investigaciones derivaron en procesos judiciales y acabaron con 2 ministros en la cárcel. Poca broma. Y bueno, pues Manuel Cerdán, en una entrevista que hicimos el compañero Jesús Ortega y un servidor en El Dragón Invisible, él nos decía que bueno, que ahí no le importaban las consecuencias o quién se pudiera enfadar porque él no se había metido en periodismo para hacer amigos. Me parece una gran frase y que yo hago mía con su permiso, claro, porque es una gran verdad. Hay personas, no tanto en el periodismo, que también, ¿no?, sino en el ambiente de estos temas del misterio, que se introducen en el mismo para cosechar amistades o para encontrar a personas afines, que me parece fantástico y estupendo. Pero cuando la labor no la haces como aficionado, sino como periodista, aunque todos de una u otra forma seamos aficionados a los temas, creo que te debes un poquito más a las personas a las que te diriges, ya sean televidentes, oyentes o lectores. Con lo cual, bueno, pues yo considero que hay que contar las cosas que se averiguan de la forma en las que hay que contarlas, ¿no? Y esto, obviamente, pues no gusta a muchos, como antes decíamos, y hace que en ocasiones pues generes enemigos. Hay compañeros que, con tal de no generarse enemigos y conseguir escalar puestos en ciertos medios, pues nunca les vas a ver desmontando nada. Nunca les vas a ver involucrado en cualquier tipo de investigación, por mínimamente que sea, a nivel polémico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque consideran que eso puede enfadar a alguien. Y en el momento en que enfadas a alguien, pues te puedes convertir precisamente en el fruto de las iras de esa persona o de otras, ¿no? Bueno, es una cuestión obviamente respetable, cada uno hace lo que considera, pero yo creo que el periodismo, el auténtico periodismo, va más allá de los intereses, digamos, laborales o comerciales que puedan tener otros compañeros. En este caso, en el caso de Xavier C., tengo entendido que también fue ciertamente polémico vuestro acercamiento a este protagonista, Xavier C., ¿verdad, David? Sí, bueno, a ver, nosotros intentamos, bueno, hablamos con él por correo electrónico, se perdió el contacto, conseguimos hablar con él telefónicamente. En esa entrevista telefónica que yo mantengo con él, informal, yo le pido si podríamos vernos personalmente para que me cuente esta historia. Él dice que lo considera, no solamente accede, sino que lo considera necesario para que se conozca esta historia en condiciones de una vez. Y cuando eso lo teníamos cerrado, su familia se blindó para que no pudiéramos acceder a él. No teníamos la negativa del propio Xavier C. para hablar con nosotros, con Carballar y conmigo, sino de la familia. ¿Qué hicimos? Bueno, pues intentamos convencer a la familia, no lo conseguimos, incluso a mi ¿Pero por qué mediaba la familia? Pues porque esta persona había tenido un problema médico, había sufrido un ictus un tiempo atrás, se había quedado ciego, y consideraban que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales como para que fuera molestado, básicamente. Bueno, la conversación que yo mantengo con Xavier C. por teléfono es absolutamente normal, quiero decir. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales y considerábamos que si no teníamos la negativa del propio Xavier C., nosotros no tendríamos por qué echarnos atrás, ¿no? Se nos llegó a amenazar incluso de llamar a los Mossos de Escuadra si seguíamos molestando. Bueno, pues a lo mejor cualquier compañero se hubiera quedado ahí. Nosotros consideramos que no procedía. Si este señor había sido partícipe directo de un fraude y estaba dispuesto a contárnoslo en un principio, hasta que él se negara a hacerlo, nuestro deber era intentar que nos lo contara y acceder a la fuente de forma directa. De forma que, bueno, pues junto al compañero Ramón Álvarez, con el que estaba hace unos minutos, por cierto, curiosamente, decidimos pues ir a
al domicilio de Xavier C, que tenía buena dirección porque ahí mismo me lo facilitó para poder visitarle antes de que su familia pues se cerrara en banda. Y bueno, pues ahí tuvimos la suerte de que nos abrió la puerta y pudimos entrevistarle, no puso ningún inconveniente. Y él estaba bien en sus facultades mentales, quiero decir, no solamente... que a veces la familia quiere proteger a alguien que ha sufrido, o sea, tiene esta actitud de sobreproteger, pero la persona, si está en sus facultades mentales, puede decidir por sí misma. Entiendo que comprendisteis que la situación era esta, ¿no? No solamente eso, sino que el compañero Ramón Álvarez, debido a su trabajo, no vamos a desvelar cuál es, pero está acostumbrado a tratar con todo tipo de personalidades a este respecto, y el propio Ramón consideraba, y así lo consideró en una especie de dimensión límite que hicimos al respecto, que ese hombre estaba en pleno uso de sus facultades mentales, no solo por lo que decía, sino por la gestualidad con la que lo hacía, ¿no? Uh-huh. Con la cual, bueno, era absolutamente coherente en su relato. Es cierto que había olvidado algunos detalles para mí importantes. Él lo atribuyó al ictus, pero en el momento en que reconoce que aquello era inventado y habla de que a él se le pagó por un trabajo ficticio, pero que finalmente se terminó vendiendo como real por parte de un ufólogo, entendemos que esta persona no tiene por qué mentir. ¿Que puede haberlo hecho? Es posible. También siempre digo, cuando me preguntan a este respecto de la fiabilidad que nos da el testigo del entrevistado, también siempre digo que los periodistas, por mucho que lo intentemos, no somos polígrafos con patas, ¿no? Pero al fin y al cabo es su historia, y nosotros considerábamos que la historia del principal protagonista de este caso debía dar su versión de los hechos, cosa que hasta ese momento no había sucedido, ¿no? Uh-huh. Bueno, en todo caso, gracias a la tenacidad que tuvisteis en este caso, que es la tenacidad que tienen o que deben tener los periodistas de investigación, además de la valentía, por supuesto, pues bueno, ha cumplido, el periodismo de investigación ha cumplido esta labor, ¿no? Que esperemos que no se pierda, aunque sea gracias a los freelance. Crucemos los dedos. Crucemos los dedos. Aún se sigue haciendo un buen trabajo periodístico de investigación, mucho más escaso que el que se hacía hace, por ejemplo, 20 o 30 años, por los motivos que antes explicábamos, ¿no? Pero yo sigo guardando la esperanza de que se siga haciendo tal y como... aunque en menor medida se sigue haciendo a día de hoy, ¿no? No solamente en España, sino en cualquier otro país. El periodista siempre tiene que ser el vigilante del poder, nunca al revés. Eso es. Pues nos quedamos con esto, David. Para los siguientes que quieran saber más de ti, cómo pueden encontrarte en redes, en iVoox, cómo se llama tu programa, cuéntanos. Pues lo tienen fácil, me tienen en Twitter como de Cuevas C, tengo también página en Facebook como David Cuevas, en Instagram me tenéis como David Cuevas Insta, y bueno, un correo electrónico, por ejemplo, si queréis contactar conmigo, pues dimensionlimite@gmail.com, y bueno, pues ahí podéis contactarme para cualquier duda, cualquier cuestión o cualquier cosa que queráis saber. Y en cuanto a radio, bueno, pues ya he citado en un par de ocasiones, hago un podcast llamado Dimensión Límite, ahora reconvertido en una suerte de spin-off llamado Expediente DL, que son las siglas de Dimensión Límite, en las que hago entrevistas en ocasiones a periodistas de investigación o en ocasiones hacemos algún que otro especial de propia Dimensión Límite sobre investigaciones relacionadas con cuestiones asociadas a lo anómalo en unas ocasiones, y en otras quizá no tanto. Pues muchas gracias, David. Nos quedamos con toda esta información y bueno, espero tenerte pronto aquí de vuelta, que nos sigas contando cosas tan interesantes. Cuando queráis, y bueno, espero tu próxima investigación periodística, Adriana. Estoy en ello. Adiós, David. Hasta la próxima. Hasta la próxima.